Hola, buenas noches. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Hoy les voy a hablar de pectus y deporte. Espero que les sea interesante lo que tenemos para contarle sobre esta patología. Vamos a hablar principalmente del pectus excavatum. Esta es una deformidad torácica que afecta al esternón, que se encuentra por detrás de la línea costal, afecta a los cartílagos también y a veces es tan severa que hasta puede afectar a las costillas, generando el hundimiento de las mismas. Principalmente hay tres tipos: el de tipo punch, que aparece en los pacientes más jóvenes, en la primera o segunda infancia, donde el hundimiento es de la parte inferior del tórax; el de tipo plato, que el hundimiento es en una forma más amplia, pero habitualmente es menos profunda; y el gran cañón, donde el hundimiento es central, que afecta todo el esternón, desde el manubrio hasta el cuerpo del esternón, y esto puede repetirse en los adultos. Entonces, la incidencia de esta patología es de 1 en 500 a 1000 nacidos vivos. Es mucho más frecuente en los varones, 4 por cada mujer afectada. En la Argentina, aproximadamente 45 millones de habitantes, y hay aproximadamente 45.000 pacientes con pectus si tomamos la incidencia más pequeña. Entonces, a mí me gustaría hacer unas preguntas a toda la audiencia que están con el deporte de alta competencia. ¿Cuántos deportistas con pectus excavatum llegan a la alta competencia? ¿Cuántos deportistas ustedes tienen con este tipo de deformidad? Bueno, algunos llegan. Este es Tadej, es el último ganador del Tour de France, donde bueno, ha ganado la general y muchos récords parciales durante toda la carrera, y tiene un pectus excavatum tipo punch leve, pero inferior. Este otro ejemplo es Cody Miller, es un nadador olímpico del equipo de Estados Unidos, que tiene claramente un pectus excavatum tipo punch, y si vemos la foto hay algunos también deportistas con carinatum, pero Cody Miller aparte tiene otra My name patología. is Cody Miller. I'm 22 years old, and I'm currently a member of the USA National Swim Team. I've started my Dream Fuel campaign to help me get there. All funds that go towards my Dream Fuel campaign will go towards providing me with medication for my asthma, as well as chiropractic therapy and physical therapy for my chest. I have pectus excavatum, which is essentially a rib and chest deformity which causes everything to kind of sink in and cause pressure on my respiratory system. It looks like I have a big hole in my chest, but the chiropractic therapy ensures that my respiratory system is healthy and that my breathing function is always normal, which is crucial to the sport of swimming. Podemos concluir con verlo a Cody Miller dos cosas. Primero, que un paciente con pectus excavatum y asmático puede formar parte de la alta competencia. Y segundo, que la natación no cura el pectus. Esta gente entrena 5 o 6 horas por día, 6 días a la semana, y siguen con su pectus. Entonces, ¿qué pasa con la función respiratoria de estos pacientes? Acá tenemos dos pacientes distintos, con diferentes morfología de su caja torácica, pero los dos tienen pectus, tienen hundimiento de su esternón por detrás de la línea costal. Uno tiene un diámetro anteroposterior reducido y el otro tiene un diámetro anteroposterior normal, pero los dos tienen hundimiento de su esternón. Uno tiene una alteración funcional respiratoria restrictiva y el otro tiene un funcional respiratorio normal. En los pacientes con excavatum y con un tórax con un diámetro anteroposterior menor, puede existir la insuficiencia ventilatoria restrictiva. Con respecto a la insuficiencia ventilatoria obstructiva en los pacientes con pectus, es igual la incidencia que en la población general. Estos pacientes tienen pectus, tienen distintos funcionales respiratorios, pero comparten sintomatología. El primero, con su insuficiencia restrictiva, tiene dificultad respiratoria a veces en reposo y casi siempre en la actividad física, y el segundo tiene dificultad respiratoria durante la actividad física, indistintamente de sus síntomas psicosociales, como la incomodidad, vergüenza, ansiedad, angustia y demás. Entonces, ¿qué pasa con la función cardiopulmonar de los pacientes que tienen pectus? Hay mucho escrito con respecto a esto. Se sabe que la insuficiencia restrictiva puede mejorar con la cirugía, pero la obstructiva no cambia después de la cirugía. Pero ¿qué pasa con el corazón? El 97% de los ecocardios de los pacientes que operamos dicen que es normal. Hay un 2 o un 3% que tienen alguna alteración estructural, como una CIA o una CIB. Pero en esta imagen vemos el corazón y el esternón, cómo lo comprime, y vemos cómo el corazón se bambolea de lado a lado. Entonces, hace bastantes años que nosotros nos empezamos a preguntar qué pasa con el corazón de estos pacientes. Esta compresión la podemos clasificar. ¿Se comporta igual el corazón de este paciente en reposo y en actividad? Porque habitualmente se evalúan en reposo. Entonces,
Luego de varios años, publicamos en el 2018 en el Journal of Pediatric Surgery el primer estudio prospectivo con 60 pacientes donde hicimos tomografía y resonancia y clasificamos la compresión cardíaca por la resonancia y vimos que podíamos equipararlo o transportarlo a la tomografía. Tipo 0 no tiene compresión, puede estar desplazado pero no comprimido. El tipo 1 se comprime el borde libre del ventrículo derecho y el tipo 2 no solo el borde libre del ventrículo derecho, sino el área tricuspidia también. Esta es una resonancia de un paciente con un pectus. Aquí se encuentra el hundimiento, pero su corazón está desplazado y no está comprimido. Este es un paciente con una compresión tipo 1, donde el borde libre del ventrículo derecho está comprimido, pero no el área tricuspidia. Y este es un paciente tipo 2, donde el borde libre está comprometido, el área tricuspidia está comprometido y su septum ya se mueve distinto, hace como un latigueo, que lo vamos a llamar movimiento paradojal, que después lo vamos a ver, pero en esta imagen se ve claramente. Entonces, de este estudio, el 20% de los pacientes no tiene compresión. Tiene hundido el tórax, pero no está comprimido el corazón. Y el 80% tiene algún grado de compresión. Esto ya estaba publicado hace muchísimos años, donde decían que el 80% o a veces hasta el 90% de los pacientes con pectus excavatum tienen compresión cardíaca, pero no sabíamos cuánto, no sabíamos cómo, no sabíamos qué le producía esto. Entonces, en este estudio vimos, aparte de clasificarlas, que a mayor grado de severidad de su deformidad, mayor grado de compresión. El índice de corrección es un índice de severidad del pectus excavatum, mayor índice, mayor compresión. Entonces, concluimos en este estudio que podemos clasificarlo, presentamos la primera clasificación de compresión cardíaca del pectus excavatum, y la clasificación se correlaciona con la severidad de la deformidad. Mayor deformidad, mayor compresión. Entonces lo podemos clasificar. Ahora, ¿qué pasa con el corazón comprimido durante la actividad física? En el 2019, en el European Heart Journal, publicamos este estudio con 59 pacientes, 20 controles sanos, en pacientes con tomografía, cardiorresonancia y ecoestrés. Y evaluamos la severidad, la compresión cardíaca, la rotación external, la capacidad de multiplicar su metabolismo basal, gradiente tricuspidio y otras cosas que ahora nos vamos a interiorizar un poco más. Y lo que vimos en la cardiorresonancia, es decir, un paciente que es un estudio dinámico, pero en reposo. Su frecuencia cardíaca es basal. Y vimos que la relación entre la tricúspide, entre ambas válvulas, en un paciente sano, normal, es a 1, y en un paciente con pectus, con mayor compresión, es menor. Entonces, esta diferencia es estadísticamente significativa. Y vimos que en casi todos los pacientes que tienen compresión tipo 1 hay un septum paradojal. Y en el 100% de los pacientes que tienen compresión tipo 2 tienen septum paradojal. Esto también es estadísticamente significativo comparándolos con los pacientes normales. Y hay un aplanamiento septal inspiratorio. No es estadísticamente significativo, pero es mayor en los pacientes con mayor severidad de la deformidad. Y esto es interesante. Si vemos cuando expande el tórax, los hemitórax van hacia adelante, pero el esternón se queda fijo en el área central. Y si vemos en un perfil, cuando baja el diafragma y bajan las estructuras mediastínicas, vemos cómo se clava el esternón en el ventrículo derecho y produce un aplanamiento del septum. O sea, esto en reposo, pero es un estudio dinámico. En el 2020, en el Cardiothoracic Imaging, publicamos este último artículo donde relacionamos la disfunción cardíaca sistólica y diastólica con el ejercicio y con la severidad de la deformidad. Fueron 304 pacientes donde realizamos ecoestrés, tomografía y resonancia, 269 pacientes con pectus y 35 controles sanos, y vimos diferencias ecocardiográficas en reposo, donde el área de la aurícula izquierda es menor en los pacientes con pectus que en los controles. O sea, sin actividad física ya hay alteración, y esto es estadísticamente significativo. Y sin actividad física ya aparece septum paradojal ecocardiográfico, no en la resonancia como vimos antes, en un 64%, y 0% de los pacientes controles. No es estadísticamente significativo, pero es interesante que ya aparece en reposo. ¿Qué pasa en el ejercicio? Los pacientes con pectus pueden multiplicar 8 veces su consumo basal, es decir, 8 METs, y los pacientes controles de 11 a 15. Es decir, que
esta diferencia es estadísticamente significativa. Hay signos de disfunción diastólica en el ejercicio del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho en un porcentaje mayor que en los pacientes controles. También esta diferencia es significativa. Hay signos de disfunción sistólica, principalmente en el ventrículo derecho, en los pacientes con pectus, a diferencia de los controles, que no la tienen, pero siempre en el ejercicio. Y hay signos de compresión del anillo tricuspidio. Esto es el área tricuspidia en reposo. No hay diferencia entre el paciente con pectus y el control. El área tricuspidia aumenta en el ejercicio, es como aumentar las narinas para aumentar el ingreso de oxígeno. El área tricuspidia aumenta para que el paso de sangre de la aurícula derecha pase al ventrículo derecho mientras que estamos haciendo ejercicio. Y en los pacientes que tienen pectus, en el ejercicio se ve que está aplanado. Los pacientes, la línea roja son los pacientes con pectus, la línea verde son los pacientes controles. Estos en reposo están más o menos iguales, pero cuando lo ponemos en actividad, al paciente control que no tiene compresión cardíaca, aumenta su área tricuspidia para dejar pasar la sangre, mientras que en el paciente con pectus, el área tricuspidia es fija, no puede aumentar probablemente por esta compresión. Por lo tanto, esto es mucho más evidente en el tipo 2 y se hace más evidente en el tipo 2 cuando está en reposo, y el tipo 1 puede aparecer durante la actividad física. Otro signo de compresión del anillo tricuspidio es el gradiente tricuspidio. Si estamos en reposo, una frecuencia cardíaca basal, la diferencia de presión que existe entre la aurícula y el ventrículo no es tanta. Pero si aumentamos la frecuencia cardíaca y disminuye el tiempo de diástole, la aurícula tiene que comprimirse más para que la sangre pueda pasar y aumenta ese gradiente tricuspidio, y esto es un signo de disfunción que aparece principalmente en el ejercicio, y esto es estadísticamente significativo también. Entonces, la compresión cardíaca la podemos clasificar. Nos orienta para saber qué paciente no tiene compresión de aquellos que sí lo tienen. Hay una correlación entre la severidad de la compresión y la deformidad. A mayor deformidad, mayor compresión. Esta compresión puede provocar disfunción diastólica y sistólica en ambos ventrículos, pero principalmente diastólica en los dos y sistólica más en el ventrículo derecho. Obviamente estos hallazgos son más evidentes en la compresión tipo 2, donde aparecen principalmente ya desde el reposo, pero en los tipo 1 pueden aparecer durante la actividad física, y por lo general, si su compresión es moderada, ya aparece durante la actividad física y en el reposo no aparecía. Es decir, que en el ejercicio, en la inspiración, aumentan estos hallazgos. Entonces, con estos estudios ya empezamos a ordenar un poco qué es lo que le pasa a los pacientes con pectus excavatum y a poder discernir entre el que no tiene compresión del que sí lo tiene, y estudiar el que sí lo tiene si ya tiene alteraciones en el reposo o aparecen durante la actividad, y podemos correlacionar esto con los síntomas independientemente del funcional respiratorio. Tenemos investigaciones en curso y esta es la principal. Este es el mismo paciente antes de estar operado y después, en el mismo acto quirúrgico, vemos cómo el corazón cambia su dinámica ya en el intraoperatorio. De estos 269 pacientes que incluimos en el último estudio, solo el 33% fue operado, y necesitamos esperar entre 2 años a 3 para sacar los implantes y después volver a hacer los estudios. Pero ya empezamos a tener resultados prometedores. Este es el mismo paciente en el preoperatorio con compresión y en el posoperatorio absolutamente sin compresión. Esto nos ha ayudado en estos últimos 5 años a planificar la cirugía distinta y a saber que tenemos que reestructurar su tórax, remodelarlo y corregirlo por lo menos en un 95% para descomprimir al corazón. Este es el mismo paciente antes y después. Ven en la inspiración cómo se clava el esternón en el ventrículo derecho, lo comprime y produce el aplanamiento del septum, y luego de la extracción de los implantes, cómo el tórax vuelve a tener una motilidad normal, como si no tuviera, obviamente, el hundimiento del esternal, porque ya no lo tiene. Este es un paciente, a modo de ejemplo, que tenía esta deformidad y que tenía un estudio funcional respiratorio normal, pero con una resonancia, con una compresión cardíaca tipo 2. Este es el resultado después de su remodelación torácica con la colocación de 3 implantes.
y este es su Bueno, Juan, testimonio, ¿de qué lo te que nos puede operaron? contar. Me operaron de pectus excavatum. ¿Y notaste algún cambio con la actividad física antes de operarte y después de operarte? Sí, sí, o sea, me siento como más libre, como más, con más energía, más, no me canso tanto, no me agito. Es más, yo previo a la operación siempre era de estar con broncoespasmo, dificultad respiratoria, así. Y después de la operación solamente me agarré una vez que fue muy leve y nunca más. Tipo, nunca más tuve broncoespasmo, nada. O sea, así que ¿Y ahora estás corriendo? sí, salgo a correr casi todos los días. Corro alrededor de 6-7 kilómetros. Y la verdad, todo excelente. De 10. O sea que hubo un cambio con respecto al cansancio y la actividad física antes y después de la cirugía. Sí, un cambio total, sí. Para mí sí. Hay muchos pacientes que tienen pectus excavatum, que no hacen actividad física porque tienen muchos síntomas psicosociales y eso los lleva a la retracción, a no practicar deportes y eso lo hace tener una vida más sedentaria por sus síntomas psicosociales, pero además ahora empezamos a ver y empezamos a dividir esos pacientes sobre los que no quieren, de los que no pueden hacer actividad física por su compromiso y por su compresión cardíaca. Así que todos estos estudios nos llevan a entender mejor qué es lo que le pasa a nuestros pacientes. Este es nuestro equipo de Clínica Mi Pectus en épocas de pandemia. Ahora ya no hacemos más ateneos presenciales, hacemos ateneos virtuales 2 veces por semana, un ateneo académico que nuestros coordinadores académicos dirigen nuestras investigaciones y un ateneo asistencial. Nuestro equipo está formado por cirujanos infantiles, por cirujanos torácicos de adultos, por cirujanos plásticos, coordinadores académicos, cardiólogos, especialistas en diagnósticos por imágenes, sobre todo en tomografía, kinesiólogos, nuestro equipo de psicólogas, especialistas en escáner, nuestras secretarias que están con nosotros en los ateneos viendo a todos los pacientes que después vamos a operar, nuestro equipo de comunicación de nuestra clínica y próximamente ojalá tengamos deportólogos para que nos ayuden a incorporar a estos pacientes a la vida deportiva y a tener una actividad normal. Así que siempre nos gusta recibir invitados y tenemos invitados para compartir experiencias y a veces nos vienen a presentar también sus pacientes, así que están todos invitados. Muchas gracias.